Buenas noches, camaradas. Quería comentar muy brevemente una publicación del señor Santiago Armesilla que me llegó en un grupo de seguidores de Armesilla, ¿no? Bueno, son unas aclaraciones que realiza el señor Santiago Armesilla, ¿no? Paso a leer la textual, la número 1. 1. Nunca pedí la ilegalización del Frente Obrero, en exclusiva, sino la ilegalización de todo partido que defienda la metafísica idea de autodeterminación, inaplicable desde el marxismo a España, como demostré, entre comillas, ¿no? Por supuesto, en mi libro El marxismo y la cuestión nacional española. Eso implica ilegalizar formaciones políticas de todo el espectro ideológico, como Podemos, bueno, el Frente Obrero, etc. El Frente Obrero defiende justo lo contrario: plurinacionalidad, federalismo y autodeterminación. Su supuesto patriotismo español es una farsa. Bueno, a ver, vamos por partes. Muy interesante, muy rico lo que dice el señor Armesilla, no por que se atenga al marxismo, sino que se atiene exactamente al antimarxismo. Claro, es lógica la acusación que realiza Santiago Armesilla sobre el falso patriotismo, ¿no? Que es una farsa el patriotismo español de vaquero, porque el verdadero patriotismo para Armesilla es el que practica él, es decir, un patriotismo de guardia blanco, de falangismo, un patriotismo a lo Vox, digamos. Porque el señor Santiago Armesilla no solamente está en contra de la autodeterminación nacional de Cataluña, el País Vasco, Andalucía, el País Gallego, etc., sino, es decir, que esas naciones españolas se separen, ¿no? El derecho a la autodeterminación es eso justamente, la posibilidad, es el derecho que tiene toda nación históricamente constituida de formar su propio Estado-nación, que por supuesto los marxistas lo apoyamos claramente, ¿no? Los países no pueden ser cárceles de naciones, ¿no? Cada nación tiene la libertad, debe permanecer en la misma formación estatal en tanto y en cuanto tenga la voluntad de hacerlo. De lo contrario, tiene el derecho a separarse, por supuesto. Esto, digamos, aplicado a las naciones sería más o menos lo que los marxistas aplicamos a las personas. Ninguna persona tiene la obligación de permanecer en un matrimonio con otra persona, sino que justamente permanece en tanto y en cuanto voluntariamente quiere formar parte, ¿no? De lo contrario, nosotros estamos a favor, obviamente, del derecho al divorcio, ¿no? Bueno, en una escala muchísimo mayor, por supuesto, pasa lo mismo en las naciones, ¿no? Como decía, no solamente está en contra del derecho de autodeterminación de las naciones, es decir, que formen estados-nación, sino que está en contra de la simple autonomía nacional, es decir, que las naciones tengan un cierto manejo de las cuestiones propias, ¿no? Lo que pasa, digamos, a nivel municipal, regional, pero en este caso sería a nivel nacional, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Si nosotros vemos el debate de esta cuestión a nivel histórico, los bolcheviques de Lenin se oponían a los mencheviques en la cuestión nacional, ya que los bolcheviques de Lenin planteaban la autodeterminación nacional. ¿Qué contestaban los mencheviques? No, autodeterminación nacional, no, es decir, deben permanecer en el mismo estado por más que no quieran. Sin embargo, le otorgaban a las naciones, por ejemplo, la posibilidad de un cierto manejo de cuestiones como la salud, la educación, etc., e incluso la posibilidad de dar, por ejemplo, clases
en su propio idioma, es decir, que los georgianos tomen clases de matemática en georgiano, los ucranianos en ucraniano, etcétera, ¿no? Eso sería al día de hoy, en el siglo XXI, como que, bueno, lo que pasa, ¿no? Que en Cataluña se enseñe en catalán. Bueno, el señor Armesilla está en contra de eso, le parece mal esa cesión de derechos, digamos, del Estado español hacia las comunidades autónomas, a lo cual obviamente Vaquero no se opone y queda como un mal patriota. Obviamente, en la óptica de un guardia blanco, de un nacionalista español extremo como Armesilla, por supuesto que Vaquero está del lado incorrecto. En este caso, debo reconocer que Vaquero su posición política es correcta, otra vez, ¿no? Como en su momento no tengo ningún problema en reconocerlo. Felicito al camarada Roberto Vaquero cuando es objeto de ataque de Armesilla. Muy probablemente esté en el lado correcto de la historia. Luego, en el punto 2, vuelve a atacar a Vaquero en su posición anticubana y antichina, que está en sintonía con la geopolítica estadounidense. Bueno, esta cuestión es un poco más compleja porque es cierto que Vaquero cae en posiciones que son muy semejantes al troquismo, ¿no? Que hace años ataca a la Revolución Cubana, acusándolo de burócratas, bueno. Pero no es así en el caso de la posición antichina de Vaquero, que correctamente señala que Xi Jinping es un denguista, es un restaurador del capitalismo, etc. El error, lo que no ve Vaquero en esta cuestión, es que no se puede tratar de la misma forma a una potencia mundial como China que a un país subordinado, un país mucho más débil económicamente como Cuba o Venezuela. Es una diferencia que se le escapa a Vaquero, pero bueno, del lado de Armesilla ni siquiera se plantea esa diferencia. Él, como buen denguista, está a muerte con los chinos, ¿no? Y también con Cuba, con Venezuela, etc. No, por motivos, digamos, diferentes a los que adoptaría un marxista, pero bueno, eso es lo que opina. Hace seguidismo. Santiago Ormesilla es un ecléctico, ¿no? Es decir, toma posiciones, por ejemplo, en estas cuestiones, ¿no? Totalmente a contramano de la historia, es decir, defiende el status quo, cae en el derechismo, en la cuestión nacional española, y también en la cuestión china y cubana, ¿no? En este caso es claramente un camarada derechista, pero en otras cuestiones es conservador, al igual que Vaquero. Bueno, es muy pródigo en sentencias y cuestiones que van de un lado al otro, ¿no? Del antimarxismo, pero siempre coherente con su antimarxismo militante. Bueno, camaradas, esto ha sido el pequeño análisis del podcast de hoy. Espero que haya servido para clarificar pequeñas cuestiones.